Sigmund Freud. La religión, una neurosis colectiva. Si preguntamos en qué se funda la aspiración de las religiones a ser aceptadas como ciertas, recibiremos tres respuestas. Primero, que debemos aceptarlas, porque ya nuestros antepasados los creyeron ciertas. En segundo lugar, se nos dicen que hay pruebas que nos han sido transmitidas por tales generaciones anteriores. Y por último, se nos dicen que está prohibido cuestionar tales principios. Esta última respuesta nos parece sospechosa. El motivo de esta prohibición puede ser que la sociedad conoce muy bien el escaso fundamento de las religiones. Si no fuera así, nos procurarían todos los medios necesarios para que podamos convencernos por nosotros mismos. Así pues, emprenderemos ya con desconfianza el examen de las dos otras pruebas. Debemos creer las enseñanzas religiosas porque nuestros antepasados las creyeron. Pero estos antepasados eran mucho más ignorantes que nosotros. Creyeron cosas que hoy no es posible aceptar. Las pruebas que nos han transmitido aparecen en escritos llenas de contradicciones y falseados. No sirve que se dice que son revelaciones divinas, porque tal afirmación es ya por sí misma una parte de aquellas doctrinas cuya credibilidad se trata de investigar. Llegamos así al resultado de que precisamente aquel patrimonio cultural que mayor importancia tiene para nosotros es lo que menos garantías nos ofrece. La imposibilidad de comprobar las doctrinas religiosas se ha presentado en todos los tiempos y a todos los hombres. Incluso a aquellos antepasados que nos han legado la herencia religiosa. Muchos de ellos tenían seguramente las mismas dudas, pero había sobre ellos una presión demasiado intensa para que se atrevieran a manifestarlas. Y desde entonces, estas dudas han atormentado a muchos hombres que intentaron reprimirlas porque se sentían obligados a creer. Muchos hombres han sufrido bajo la pesadumbre de tal conflicto. Todas las pruebas de la credibilidad de los principios religiosos son del pasado. Investiguemos si el presente puede darnos mejores pruebas para superar la duda. Si hubiera una sola prueba convincente, esta podría dar credibilidad a todo. Hay esfuerzos para eludir el problema, diciendo que las doctrinas religiosas están por encima de la razón. No necesitamos comprenderlas, basta con que sintamos interiormente la verdad. Entonces,
¿Estamos obligados acaso a creer cualquier absurdo? No hay instancia alguna superior a la razón. Si la verdad de las doctrinas religiosas depende de una experiencia interior que da testimonio de ella, ¿qué pasa con los hombres que jamás sintieron algo así? Si uno de ellos ha logrado la convicción de la verdad de las doctrinas religiosas en un momento de profundo éxtasis, ¿qué significa eso para los demás que nunca lo han tenido? En nuestra mente hay numerosas ficciones sin fundamento, pero por motivos prácticos los aceptamos como si fueran verdaderas. Es lo mismo con las doctrinas religiosas, porque son importantes para la conservación de la sociedad. En épocas anteriores, las ideas religiosas han ejercido una gran influencia sobre la humanidad, no obstante de su falta de pruebas. Debemos preguntarnos en qué consiste la fuerza de estas doctrinas. Tales ideas, que no son presentadas como dogmas, son ilusiones, realizaciones de los deseos más antiguos de la humanidad. El secreto de su fuerza está en la fuerza de estos deseos. La penosa sensación de impotencia experimentada en la niñez fue lo que despertó la necesidad de una protección amorosa por el Padre. Y esto llevó luego al hombre a crear la existencia de un Padre mucho más poderoso, Dios. La idea de una divina providencia reduce el miedo de los peligros de la vida. La institución de un orden moral universal nos asegura la victoria final de la justicia, tan ausente en la civilización humana, y la prolongación de la existencia terrenal en una vida futura en la que han de cumplirse todos esos deseos. Pero volvemos a los dogmas religiosos. Todos son ilusiones sin pruebas. Y nadie debe ser obligado a aceptarlos como ciertos. Hay algunos tan increíbles, tan opuestos a todo lo que trabajosamente hemos logrado averiguar sobre la realidad del mundo, que podemos compararlos a ideas delirantes. La ciencia es el único camino que puede llevarnos al conocimiento de la realidad. Esperar algo de la intuición y del éxtasis no es más que una ilusión. Pueden darnos cierta información sobre nuestra vida psíquica, pero nunca una respuesta a las preguntas cuya solución se hace tan fácil a las doctrinas religiosas. Sí, hasta los escépticos reconocen que las afirmaciones religiosas no pueden ser rebatidas por la razón. ¿Por qué no creerlas? Ya que tienen a su favor tantas cosas. La tradición, la conformidad de la mayoría de los hombres y su contenido consolador. Nadie puede ser obligado a creer y tampoco puede forzarse a nadie a no creer. Pero
Pero tampoco debe nadie complacerse en engañarse a sí mismo. La ignorancia es la ignorancia, y no se debe derivar de ella un derecho a creer algo. Ningún hombre razonable pasaría sus juicios y opiniones en fundamentos tan pobres. Solo en cuanto a las religiones más elevadas y sagradas se permite semejante conducta. En la religión, el hombre se hace culpable de un sinnúmero de insinceridades y de vicios intelectuales. Los filósofos han hecho de Dios una vaga abstracción, jactándose de haber descubierto un concepto mucho más elevado. Pero su Dios no es ya más que una sombra inexistente intelectual y no la poderosa personalidad del dogma religioso. No voy a hablar sobre la verdad de las doctrinas religiosas. Nos basta haberlas reconocido como ilusiones. Sería muy bello que hubiera un Dios, creador del mundo, una providencia bondadosa, un orden moral universal y una vida en el más allá. Pero encontramos que todas son creaciones de nuestros deseos. Y sería muy extraño que nuestros antepasados ignorantes hubiesen descubierto la solución de todos estos enigmas del mundo. Las doctrinas religiosas son la base de nuestra civilización y la mayoría de los hombres las acepta como verdaderas. Si les dijéramos que la existencia de un Dios, si les dijéramos que la existencia de un Dios omnipotente y justo, y de un orden moral universal, y de una vida futura, son puras ilusiones, los hombres se sentirían libres de toda obligación de acatar los principios de la cultura y de la moral. Cada uno seguirá sin freno ni temor sus instintos egoístas y intentará imponer su poder personal. Y de este modo surgirá de nuevo el caos. Aunque podríamos demostrar que la religión no posee la verdad, deberíamos comportarnos como si, en el interés de todos. Hay muchos que encuentran en las doctrinas religiosas su único consuelo, y solo con su ayuda pueden soportar la vida. No debemos quitarles tal apoyo, sin tener nada mejor que ofrecerles en sustitución. El hombre tiene necesidades espirituales que la ciencia nunca podrá satisfacer. La religión ha regido durante muchos milenios la sociedad humana, pero ahora ha perdido una gran parte de su influencia sobre la sociedad a causa del efecto de los progresos científicos. La religión no ejerce ya sobre los hombres la misma influencia que antes, porque los hombres dejan de creer en sus promesas. La crítica ha debilitado la fuerza de los documentos religiosos.
Las ciencias han señalado los errores en ellos. Pero, como ya explicamos antes, que el Padre primordial fue el prototipo de Dios, el modelo conforme al cual crearon las generaciones posteriores la imagen de Dios. En sus tiempos de ignorancia y debilidad mental, la humanidad pasaba en su evolución por estados similares a la neurosis. La religión sería entonces la neurosis obsesiva de la humanidad. Podemos suponer que con el proceso del crecimiento de la humanidad, ella abandonará la religión. En la actualidad nos encontramos ya en esa fase de la evolución. En la religión, como una neurosis obsesiva colectiva, los creyentes parecen gozar de una segura protección contra ciertas enfermedades neuróticas, evitando así una neurosis personal.